pedirte por favor que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Como bien leímos en la lectura devocional, en el tiempo de nuestra adoración bíblica, leímos los versículos 44 y quisiera que nuevamente leyéramos del 44 al 46. Del 44 al 46, si tú puedes seguirme con tu vista, y no nos olvidemos que en qué contexto está esta porción de las parábolas. El Señor Jesucristo ha venido hablando de su reino, de establecer su reino, porque los que estaban allí escuchando acerca de su reino no querían escuchar esto y no querían creer que Jesucristo era el Mesías esperado. Así que en ese contexto es que está escrito estas parábolas. Así que dos pequeñas parábolas. La primera parábola solamente ocupa Mateo un versículo, una porción tan breve como un versículo, y la segunda tiene 2 versículos, pero en sí las palabras casi son las mismas. Son dos pequeñas pero eternas verdades las que veremos en estas dos parábolas. Versículo 44, dice así la palabra del Señor. Si tienes tu Biblia y estás ahí en casa, sé que es difícil concentrarnos, pero yo te animo a que te esfuerces y quites cualquier distractor que tengas allí cerca de ti para pensar en la palabra. Dice la palabra del Señor, la palabra infalible e inspirada por Él. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre, nuevamente venimos delante de ti para implorar que tú nos hables, que tú nos ayudes a ver y descubrir los valores que tenemos, y que a la luz de tu verdad aquellos que no te han conocido puedan conocerte como el gran tesoro, la perla preciosa. Pero aquellos que te hemos conocido, ayúdanos a vencer cada día, comprometernos a vencer cada día la tentación de satisfacernos con la basura de este mundo, con la miseria de este mundo. Líbranos de estar atesorando lo que no debemos atesorar, y ayúdanos a atesorar lo único que debemos atesorar. Por Cristo Jesús, amén y amén. Hace algunos años tuve la oportunidad de comprar mi primer vehículo. Era un Jetta modelo 89, color verde, lo recuerdo muy bien. Y ese carro, cuando tuve la oportunidad de comprarlo, tuvo un costo significativo para mí. Estaba allí toda la inversión de mi vida, que no era mucha, pero pues había algo allí, todo lo que yo tenía estaba allí invertido. Y recuerdo que por alguna razón tuvimos que venderlo, ya me casé y tuvimos que venderlo. Y recuerdo que había una lucha en mí, porque las personas que me lo querían comprar no querían pagar lo que para mí valía. Y era muy difícil para mí soltar eso y decir: es que de verdad lo he cuidado, le he invertido, he gastado, tiene todo perfecto según mis expectativas. Pero no me pagaron lo que yo podía esperar y lo que yo estaba buscando de ese vehículo.
Y es que el valor de las cosas es diferente. Cuando hablamos de valor, es diferente a lo que nosotros podríamos pensar como ética, porque hoy en día los valores se relacionan o lo ven como un sinónimo de ética. El valor de las cosas en verdad es un proceso de evaluación subjetiva en la que asignamos un valor a las cosas o a las actividades de acuerdo a estándares que nosotros mismos hemos establecido. Es una evaluación subjetiva, no es que haya un aspecto objetivo, sino el valor de las cosas es muy subjetivo, muy subjetivo. Y cada uno de nosotros le damos valor a las cosas. No es que intrínsecamente tenga un valor, sino que nosotros le damos el valor a las cosas en base a nuestros pensamientos, sentimientos, afectos. El problema como creyentes es que muchos de nuestros valores no están alineados a los valores del reino de Dios. Muchos de mis valores no están alineados a los valores del reino de Dios, y precisamente es por eso que estas parábolas se escriben, porque aún las personas más religiosas del universo, como los fariseos, escribas, tenían valores que no estaban alineados a los valores del reino de Dios, del reino de los cielos. Y déjame mencionar que el propósito de estas parábolas que hemos estado viendo, las dos de la semana pasada, estas dos, o sea, las 4 parábolas que hemos estado estudiando, es mostrarnos las verdades del reino. Y de hecho así comienzan. Ustedes pueden ir a la Biblia, la palabra de Dios, y dice, en versículo 44, además el reino de los cielos. Y mire cómo comienza el versículo 45, también el reino de los cielos. Veamos, por favor, el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un reino geográfico. Como ustedes saben, Mateo está escrito para personas judías. Y estos judíos están expectantes del reino del Señor, pero Mateo se encarga de poner el reino de los cielos para no hacer uso del reino de Dios, de la expresión reino de Dios, para no causar ruido a los oídos de los que recibían este evangelio. Pero el reino de los cielos del que habla Mateo es lo que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia como el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino geográfico, es un reino donde hay un gobierno, donde hay un rey. Y por eso es un reino, porque hay un rey, donde hay valores en ese reino. No es que hay una tierra, es que hay un rey que tiene valores, y de eso es de lo que va a hablar precisamente estas parábolas. Mi reino, el reino de los cielos, es muy diferente, dice el Señor, al reino de este mundo. Este reino es un reino donde yo reino, dice Jesús. Este reino es específicamente el reino del Redentor. El reino se manifiesta en poder. El reino de Dios se manifiesta en poder. Cuando los demonios, la injusticia, la incredulidad son derrotados. Pero la salvación, la justicia, la paz, el gozo es manifestado. Ese es el reino. No esperes tener conquistas terrenales para pensar que tú eres parte del reino. No se trata de parar de sufrir, no se trata de tener mansiones como el pseudo evangelio de la prosperidad dice. No, el reino de los cielos es donde el pecado es derrotado, pero el gozo es manifestado. Este reino está en parte presente, pero se consumará en la segunda venida, como lo hemos venido diciendo. Así que las bendiciones que tenemos ahora en Cristo son grandes. Ya recibimos el reino de Dios
en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado el perdón, nos ha dado la justicia, la aceptación al Padre. Ya no hay ninguna condenación. Ahora Cristo está en nosotros, como cantábamos hace un momento. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. La transformación y santificación progresiva es algo que nos da como herencia de este reino. Los dones del Espíritu, el servicio en el ministerio y todas estas cosas son las cosas que Dios ya nos ha dado como parte de su reino, pero la plenitud de nuestra herencia está en la venida de Cristo. Cuando Él venga, no habrá pecado más, ni enfermedades, ni lesiones, ni calamidades, ni injusticia, ni depresión, ni guerras espirituales. Tampoco habrá conflictos. Ya no habrá gobierno injusto, ni racismo, no más guerras o muerte, porque se ha consumado el reino de los cielos. Pero mientras estemos aquí, mi querido creyente y persona que nos escuchas, tenemos que evaluar continuamente, día a día, si los valores que nosotros tenemos están en sintonía con los valores del reino de los cielos. Y Cristo nos da estas parábolas precisamente para esto. Porque hay un valor eterno. Cristo es el valor eterno, porque es el rey de este reino. Y esta parábola la vamos a estudiar para descubrir un principio claro que al final será la proposición que quisiera que tú llevaras en tu mente, y la estaré diciendo entre los puntos, 2 puntos de este sermón. Pero al descubrir al analizar estas parábolas, veremos dos cosas solamente. Los 2 elementos que componen estas 2 parábolas es que hay un elemento de mucho valor. Ese es el primer punto del sermón, un elemento de mucho valor. ¿Cuál es el elemento de mucho valor en la primera parábola? Un tesoro escondido. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Versículo 45, no solamente es un tesoro escondido en la primera parábola, sino en la segunda parábola nos va a decir que hay otro elemento de mucho valor. Lo va a comparar el reino de los cielos ¿a qué? Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa. Así que el elemento de mucho valor en la primera parábola es un tesoro escondido, y el segundo elemento en la segunda parábola es una perla preciosa. Estas parábolas, tanto del tesoro escondido en un campo y del mercader que busca perlas preciosas, pareciera ser que han sido pensadas con el mismo propósito, para comunicar la misma lección. Sí hay una diferencia entre ambas por un detalle de las personas, pero al final el punto de estas parábolas es lo que hacen con todo lo que tienen esas personas que han encontrado ese elemento de mucho valor. ¿Qué es lo que hicieron? Vendieron todo lo que tenían para comprar ese elemento de mucho valor. Y es que el elemento de mucho valor en la primera parábola, que es el tesoro escondido, es un elemento que quizá para ti y para mí no es tan significativo, porque podríamos pensar un tesoro escondido. ¿Quién se ha encontrado un tesoro escondido en la época actual? Pero en el mundo antiguo, la verdad es que a pesar de que habían bancos, nosotros podríamos tener nuestros tesoros en los bancos, pero en el mundo antiguo, aunque habían bancos, la gente corriente no podría usar esos bancos. Lo más frecuente era usar el campo como el lugar más seguro para guardar sus más preciosas posesiones. Ustedes recordarán que en la parábola de los talentos, el siervo inútil escondió
ese tesoro en la tierra para no perderlo, porque esa era la costumbre. De hecho, en la época que se escribía estas parábolas, y la época del Señor Jesucristo y la época anterior al Señor Jesucristo, había sido Galilea una región de mucha guerra, de muchas invasiones. Y aquellos que vivían en esos lugares tomaban sus tesoros, y cuando sabían que vendría la invasión, hacían grandes cavaciones para esconder sus pertenencias, porque no sabían si podrían volver, pero si había la posibilidad de volver, querían llegar a esa tierra y sacar de allí sus tesoros. Así que ellos, los receptores de este evangelio, saben de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Lo más precioso, lo que tú tienes como más precioso, es lo que tú vas a conservar, vas a cuidar, vas a guardar. Pero también nos muestra ese segundo elemento de las perlas. Las perlas. En el mundo antiguo, las perlas eran algo especialmente valioso. Muchas personas anhelaban poseer una perla preciosa. Y aunque no solamente en nuestro mundo, en el mundo antiguo, también en nuestra época, las perlas son algo de mucho valor. Y no tanto por lo que vale, sino por la belleza de la perla. Por la belleza de la perla. Las personas hallaban gran placer por tocarlas y por exhibirlas. Se dice que las mujeres de los emperadores se colgaban las perlas preciosas para exhibir las bellezas de esas perlas. Encontraban un placer estético en poseerlas y mirarlas y contemplarlas, porque era difícil encontrar una perla, pero era mucho más difícil encontrar una perla preciosa, una perla única, hermosa. Y es por eso que el Señor Jesucristo utiliza esos dos elementos: el tesoro, lo más valioso, lo que tú estás dispuesto a esconder y a guardar en lo más recóndito para preservar tu valor, y aquello que tú estás dispuesto a exhibir como lo más grande. A eso va a comparar el reino de los cielos. Y quisiera que pensáramos qué representa ese tesoro escondido y la perla preciosa. ¿Qué representa? ¿Qué es entonces el tesoro escondido y la perla preciosa del versículo 46 y del versículo 44? Algunos podrían pensar, bueno, pues es el Evangelio que es lo más precioso. Y pudiéramos definir el Evangelio como los pasos para conocer y tener la salvación. Pudiera ser. Algunos más podrían decir, bueno, es la religión cristiana. Posiblemente. Pero el pasaje nos va a dar luz si nosotros vamos al capítulo 13, versículo 16 y versículo 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero ustedes han visto el gran tesoro. Ustedes han visto la perla del gran precio. La hermosura de Dios está frente a ustedes, y el tesoro escondido por la antigüedad está frente a ustedes. Es Él el gran tesoro escondido, y Él es la perla del gran precio. No hay mayor belleza que Cristo. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el tesoro al que se refiere esta parábola. Es el Mesías. Los hombres no consideraban a Cristo como el tesoro eterno. Lo despreciaban. De hecho, lo azotaron. Y tú y yo lo tuvimos como despreciable.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El hombre estaba cegado a ver el tesoro eterno. No podía ver la belleza de la perla preciosa. Pero hoy quisiera decirte que es Cristo, el gran tesoro. Y quiero presentarte ese tesoro, porque quizá hoy tú mismo dices, sí, yo doy por sentado que Cristo es mi tesoro. Pero al final, tú y yo nos daremos cuenta si Cristo es nuestro tesoro. Porque vayamos al capítulo 1 de Colosenses, por favor, rápidamente. Colosenses capítulo 1, mira por qué decimos que Cristo es el tesoro. Versículo 15 del capítulo 1. Él es, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el gran tesoro. Y Él es, versículo 17, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es. Es Cristo el que reclamaba su mesianato, y es Cristo el que estaba frente a los ojos de los grandes religiosos, y ellos no podían ver porque sus valores no estaban en sintonía con los valores del reino de los cielos. Pero ahora veamos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Él es el primogénito, y ahorita volveremos a Colosenses, pero en Colosenses Pablo nos dice, Él es el primogénito de toda la creación, Él es el principal de toda la creación, porque todas las cosas por Él subsisten y por Él fueron creadas. Pero ahora veamos en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es, porque Él está sentado en ese trono eterno. Y por medio de Él, tú y yo somos justificados. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él es el verdadero Moisés. Él es el que vino a eclipsar todos los ritos del Antiguo Testamento y vino a mostrarnos un nuevo camino, un nuevo pacto. Él es. Él es. Y por eso quisiera que volvieras a Colosenses, porque mira, si Él es, versículo 9 del capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si Él es el tesoro, Él es el único que puede satisfacer el alma sedienta. Porque Él mismo dijo, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Así que Cristo es el más grande tesoro. Cristo es el tesoro infinito. Oh, mi querido oyente, ve en Cristo una perla preciosa. Porque ganar a Cristo y verle a Él hará que cualquier sacrificio valga la pena. Esta es la verdadera fe. Este es el sello de una fe genuina producida por medio del Espíritu. ¿Y cómo? Volvamos al pasaje.
de Mateo capítulo 13. ¿Cómo fue el encuentro de la primera parábola entre ese elemento de mucho valor y el hombre? Versículo 44 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No es que el hombre estaba buscando ese tesoro, es que el hombre, voy a usar un término entre comillas, el hombre circunstancialmente, o como dijéramos en el argot popular, de pura chiripa, de pura suerte, se topó con ese tesoro. Se topó con ese tesoro. La primera parábola es eso, un hombre que encuentra un tesoro escondido, pero se lo encuentra por coincidencia. No estaba planeado, no tenía en su mente encontrarse con eso. Y sabes, muchas veces así pareciera ser que nos encontramos con el Evangelio. Tú no estabas buscando, el tesoro te encontró a ti. No es que tú estabas ansioso por encontrar ese tesoro, es que el tesoro estaba destinado y diseñado para ti. Y ese tesoro, no te olvides, es Cristo Jesús. Cristo te buscó, Cristo te encontró. Tú estabas muerto en tu delito y pecado, y hoy a ti que estás allí sentado y quizá estás escuchando por primera vez, o tú que eres hijo de personas que han venido a la iglesia y no has encontrado a Cristo como tu tesoro, hoy Él te está buscando a ti. Pero la segunda parábola nos muestra una circunstancia diferente, y esa es la diferencia entre una parábola y otra. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que ¿qué? Que busca. El primero es alguien que no busca y se encuentra por coincidencia un tesoro. Pero la segunda parábola es un hombre que está buscando perlas preciosas. Perlas preciosas. Y eso me hizo pensar en lo que Salomón buscó por todos lados: la satisfacción de la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida. Buscó en la riqueza, buscó en el placer sexual, buscó en el poder económico y en el poder político. Lo buscó en todos lados, lo buscó en todos lados, en la misma sabiduría, en el filosofar, y no lo halló. Y no lo halló. Alabes en esto el que se hubiera de alabar, no en tener sus posesiones. Y este hombre buscó y no hallaba, pero en un momento encontró lo que jamás habría imaginado que existía: una perla superior a cualquiera de sus posesiones. Hoy quizá tú te has cansado de buscar el sentido a la vida. Tú que pensaste que el casarte sería la plenitud de tu vida. Tú que pensaste que el tener hijos sería lo que daría sentido a la vida. Tú que soñabas con tener una carrera profesional. Tú que al final soñabas con tener hijos, nietos alrededor tuyo. Tú que soñabas con tener una casa grande y poder adquirir 2 vehículos en tu cochera. Tú que soñabas con tener un nombre grande en tu profesión y te has dado cuenta que todo eso son perlas, sí, pero no satisfacen tu alma. No es la perla que tú has buscado. Pero cuando te has encontrado a Cristo,
tus posesiones, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu poder, tu fama, tu prestigio, es nada frente al valor eterno de nuestro Rey eterno, que es Cristo Jesús. Y es allí cuando nosotros vamos al segundo punto, porque hay un elemento de valor, pero no solamente nos muestra el elemento de valor, sino que en estas parábolas encontramos un intercambio de valores. Un intercambio de valores. ¿Qué hace el hombre que encuentra ese tesoro, gran tesoro? ¿Y qué es lo que hace el hombre, este mercader, que encuentra esa perla preciosa? Dijimos al principio que esto es similar en las dos parábolas. Venden todo. Venden todo. Esto es contracultural. Estoy seguro que la gran mayoría de los que pudieran ver esa escena, y quizá para algunos no podría ser descabellada la escena, pero cuando uno ve que un hombre va a vender todo por un tesoro escondido y que no publica, sino que simplemente dice: voy a vender todo lo que tengo para comprar un terreno, eso causa intriga, y seguramente los amigos, las familias, los hermanos le dirán: es una tontería lo que tú estás haciendo. Es una decisión imprudente. Has perdido el sentido común. Es una locura vender todo lo que tienes por un terreno donde no sabes qué hay. Es inseguro. Estás perdiendo todas tus pertenencias seguras por algo que es inseguro. Mira cómo estás abandonando todo. Seguramente para el mercader, que vivió toda su vida almacenando esas perlas, y llega a casa y les dice: voy a vender todas estas perlas porque conseguí una perla preciosa. Todos entrarían en pánico diciendo: toda tu vida, desde pequeño, has almacenado estas perlas y ahora piensas que vas a vender todas tus perlas por esa perla. Perderás la seguridad. Perderás la seguridad. Y es que para el hombre natural, pensar en las cosas espirituales es locura, porque no las puede entender. Y es lo que Pablo expresa en el capítulo 3 de su carta a los Filipenses. Y aquí él se pone como el ejemplo de esto. Pero capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8, voy a leer. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Y cómo concluye? Versículo 8. ¿Sabe? ¿Por qué tengo todo como pérdida y lo tengo como basura? Por una sola cosa. Hay una sola cosa que quiero atesorar, y no es nada material, es Cristo Jesús. No importa mi reputación, no importa la popularidad, no importa Cristo Jesús. En la parábola del hombre que vende todo lo que tiene, lo hace para ganar a Cristo. Y en Filipenses, Pablo sufre la pérdida de todas las cosas para poder ganar a Cristo. Así que el énfasis en Mateo 13,
versículo 44, 45 y 46. Es el mismo énfasis de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y es que cuando las personas ven el tesoro, cuando las personas ven la perla preciosa, valoran más eso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. Tú no compras, lo obtienes. Porque ese hombre que encontró el tesoro no fue a comprar un tesoro, fue a comprar un terreno. Porque si él vendiera todo lo que tuviera para comprar el tesoro, no pudiera comprar el tesoro. Él compró el terreno para obtener ese tesoro. Así que tú no compras el Evangelio, tú no compras a Cristo. Lo obtienes libremente, gratuitamente, porque lo quieres más que cualquier otra cosa. Déjame ilustrarlo así. Pensemos en esta escena. Un niño llega a una tienda. Esa tienda de juguetes que por 9 meses no han podido entrar. Y ese niño se queda viendo a ese juguete grande que siempre ha anhelado tener. Y llega el dueño de la tienda y le dice: ¿qué quieres, hijo? Y él dice: quiero ese juguete. Y el dueño de la tienda le dice: será tuyo si solamente anhelas con mayor intensidad ese juguete que cualquier otro juguete. No hay otro requisito, solamente anhélalo con mayor intensidad y que ningún otro juguete te distraiga. Y en ese momento el niño dice: sí, no hay otro juguete que anhele tanto como ese, y todos los demás quedan eclipsados frente a ese juguete. Y en ese momento el niño recibe eso. Y lo que el Señor Jesucristo nos está ilustrando es: no tienes capacidad de comprar un tesoro, no tienes capacidad de ver la perla de gran precio, pero aquí está, si tan solo lo deseas más que cualquier otra cosa, es tuyo. Cristo es tuyo. No puedes conseguir a Cristo. Cristo es el Dios invisible, es la imagen misma del Dios invisible. Oh hermano, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo como para atesorar al Dios eterno? Pero hoy Él te dice: si tan solo me deseas más que cualquier otra cosa, soy tuyo y tú eres mío. No tienes capacidad de recibirme, no tienes fuerza para desearme, pero si tan solo me deseas con tu incapacidad. Así que el énfasis es que el reino de Dios es tan valioso que aún perdiendo todo en la tierra, pero consiguiendo el reino, es el mejor intercambio que tú pudieras tener. O para ser más personal y específico, podemos perderlo todo con gozo. Podemos perderlo todo con gozo si ganamos a Cristo. No pierda de vista la expresión del verso 44 al final. Voy a leer todo el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Puedes leer conmigo las últimas líneas? Y gozoso por ello va
y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso va y vende todo lo que tiene con gozo, diciendo: no me cuesta desprenderme de mis valores, no me cuesta desprenderme de mis carros, de mis casas, de mis posesiones, no me cuesta, porque he encontrado algo de mayor valor. Pero al igual que aquel joven rico, tú y yo muchas veces nos resistimos y decimos: yo tengo todos los valores, al igual que los valores del reino. Yo obedezco, yo voy a la iglesia, yo cumplo mi religiosidad, yo ofrendo, yo diezmo, yo sirvo, yo cumplo con todo. Y viene Cristo y te dice: vende todo eso que tiene más valor que yo. Y decimos: qué difícil. ¿No podríamos renegociar? ¿No podríamos entrar en un trueco? Y mira todo lo que yo te he dado. Y sabes, cuando comienzas a renegociar es porque no has visto lo glorioso de Cristo. No has considerado lo hermoso que es Él, lo precioso que es Él, lo grande que es el tesoro que es Él. No lo has visto, porque cuando lo ves, todo queda eclipsado. Y ese es el problema del incrédulo. J.C. Ryle dijo lo siguiente, hablando de esto, del incrédulo, y lo diré y citaré a él porque él lo dice mejor que yo. Los incrédulos no están convencidos de todo, de que merezca la pena ser distinto. Se echan atrás cuando toca tomar una decisión. No se atreven a cargar la cruz. Vacilan entre dos opiniones. No quieren comprometerse. No dan el paso al frente valientemente para unirse al bando del Señor. Porque aún no han visto lo glorioso de Cristo. Porque aún no están convencidos de que valga la pena. No tienen fe. No están seguros de lo que tienen delante de ellos. No han visto el tesoro, no han visto la perla. Y no creen que eso que ven valga la pena. Aún no se deciden a venderlo todo. Y aún no se deciden venderlo todo para ganar a Cristo. Y de hecho, eso es lo que les lleva a la perdición. Y mire cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios. Quisiera invitarte a 2 de Corintios, capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿De quién? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, mire, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El incrédulo no puede ver porque tiene un velo, pero
Tú como creyente has recibido la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vele a Él. Contémplale a Él. ¿Y cuál es la actitud? Como vimos en el versículo 44 de Mateo capítulo 13, ¿cuál es la actitud cuando él encontró ese tesoro? ¿Cuál es la actitud cuando este mercader encontró esa perla? Lo hizo con gozo. El gozo verdadero viene por encontrar ese gran tesoro. No hay gozo verdadero a menos que te encuentres a Cristo. Ahora por encontrarte ese tesoro, tú estás encontrando lo que en verdad vale. Ahora tus valores son eternos. Ya no estás con ese pensamiento subjetivo, pensando que debes de anhelar el presente, sino que ahora anhelas el futuro. El hombre vendió todo lo que tenía y lo hizo con alegría. En su alegría él entra y vende todo lo que tiene, compra el terreno. El reino de Dios es tan valioso que perdiendo todo en la tierra, pero ganando el reino, es el intercambio, como dijimos hace un momento, que produce gozo. Que produce gozo. Y es allí cuando el mercader encontró lo que él estaba buscando. Y sabe, hermanos, la lucha del creyente es precisamente una lucha por el gozo. Por el gozo. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación. Romanos capítulo 15, versículo 13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo. Es un gozo poder tener comunión con nuestro Señor. Ese es el gozo. Esa es la paz. Y Lucas nos escribe cuando encontramos la escena de los ángeles venir. ¿Recuerdan esa expresión de Lucas capítulo 2 que escuchábamos hace unos días? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Eso es lo que da gozo. Encontrar el tesoro de la paz, del gozo, de la plenitud. En eso está nuestro gozo. Nuestro gozo no está en los valores de este mundo. No. Nuestro gozo está en reconocer que Cristo es nuestro gran tesoro. Nuestro gozo está basado en su obra de redención. Nuestro gozo está en hacer su voluntad. Nuestro gozo está conectado al obedecer sus mandamientos. En eso está nuestro gozo, mi querido creyente. No está en el bienestar físico. No está en tu salud, no está en tu economía, está en que Él es Rey y tú estás justificado por su redención. Y en eso te gozas día a día. El problema de nuestros días es que nosotros estamos cautivados por placebos, por grifos de agua sucia que no satisfacen el alma. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: nuestro problema es que nos satisface las miserias de este mundo. Como creyentes, hemos sido recibidos para sentarnos en una mesa de un banquete continuo, de un placer diario, de un gozo extremo, porque hemos encontrado el tesoro que satisface. Pero ni siquiera llegamos a la mesa. Nos distraemos con las migajas de la escoria de este mundo.
Oh creyente, tu lucha es diaria. Mi lucha es diaria. Cierra todas las llaves que te prometen satisfacción, pero que tú sabes que son temporales. Y ven al gozo eterno de tu Señor. Y a ti, tú que estás escuchando y que no has conocido a Cristo, hoy te presento a Cristo como el tesoro más precioso y la perla del gran precio. Acéptalo, créele, créele. El creyente debe abrazar la perla del gran precio. El creyente debe abrazar, amarla. Es todo para él. Todo lo que sirva para obtenerla, para conocerla, para ofrecerla, será su vida. Usa todo lo que te ayude a crecer y a proclamar a tu Rey. Ama lo que Dios ama. Odia lo que Dios odia. Sueña con lo que Dios sueña. Lucha por lo que Dios promueve. Y quisiera terminar haciendo una aplicación. En términos prácticos, ¿qué significa hacer esto de vender todo por amarlo a Él? Quisiera dar solamente 3 aplicaciones prácticas de lo que significa en nuestro contexto. La primera es esta: si tenemos que escoger entre Cristo y todo lo demás, vamos a escoger a Cristo. Si tenemos que escoger entre Cristo y todo lo demás, vamos a escoger a Cristo. Y quizá tú dices, bueno, sí, eso significa cuando llegue el martirio y me pongan entre la espada y la pared y me digan, ¿sigues a Cristo o quieres tus posesiones? Y bueno, en ese momento yo escogeré a Cristo, pudieras decir. Pero déjame decirte algo. No esperes sufrir el martirio para vivir esta verdad. Quizá tú piensas al igual que Pedro, pero claro, yo iré con el Maestro hasta la muerte. Pero si no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él en oración continua, el día del martirio no estarás dispuesto a dar tu vida por Él. Si no estás dispuesto a amar lo que Él ama y odiando lo que Él odia, no esperes que en las pruebas extraordinarias tú seas fiel. Por lo mismo, te animo a que desde hoy, si tienes que escoger entre Cristo y todo lo demás, escoge a Cristo. Escoge a Cristo por encima de Netflix, escoge a Cristo por encima de Facebook, escoge a Cristo por encima de tus comodidades, escoge a Cristo por encima de todo lo demás. Escoge a Cristo. Número 2, ¿qué significa vender todo y amarlo a Él? Primero, si tenemos que escoger entre Cristo y todo lo demás, vamos a escoger a Cristo. Pero también significa acercarnos más a Cristo, en tal forma que ganemos más de Cristo y disfrutemos más de Él por la manera en que nos relacionamos con todo lo demás. Déjeme repetirlo. Significa acercarnos más a Cristo, en tal forma que ganemos más de Cristo y disfrutemos más de Él por la manera en que nos relacionamos con todo lo demás. Es decir, vamos a aceptar todo lo que sea agradable a Él, por agradecimiento a Cristo. Y vamos a desechar todo lo que nos lastime y lo que nos quite tiempo de pasar tiempo con Él. Buscaremos intencionalmente disfrutarle más a Él. Así que significa que tenemos que escoger a Cristo. Significa que tenemos que acercarnos más a Cristo. Y significa que usaremos número 3, usaremos todas las cosas de manera intencional para demostrar que nuestro tesoro no está en esta tierra, sino que Cristo es nuestro tesoro.
¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, no nos vamos a aferrar a estas cosas del mundo. Vamos a compartir generosamente, vamos a ofrendar, vamos a diezmar y le diremos a nuestra carne que no somos de este mundo, que no anhelamos las cosas de este mundo. Vamos a tratar de vivir la paradoja de 1 Corintios 7:30. Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque las apariencias de este mundo pasan. No nos está diciendo que no tengamos algo aquí, nos está diciendo que no atesoremos eso más que a Cristo. Todo esto es posible si recordamos lo siguiente: si perdemos alguna cosa de este mundo, no vamos a perder nuestra alegría y nuestro gozo. Si perdemos alguna cosa que este mundo nos ha dado, no vamos a perder nuestra alegría y nuestro gozo, porque Cristo es la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría. Cristo es nuestro tesoro. Y en pérdidas mayores vamos a llorar, pero no como los que no tienen esperanza. Cuando tú pierdas algo material, no te quejes. Y cuando tú pierdas a alguien de mayor valor, llora, pero no como si no tuvieras esperanza. Una mujer estaba preparando el lecho de la muerte de su esposo. Era una misionera. Su esposo tenía cáncer terminal y los doctores le dijeron: no hay más que hacer por él. Y cuando el enfermero llegó a dejar al esposo, se vio tan intrigado por ver la actitud de esa mujer, porque ella estaba preparando la cama de forma especial, limpiando esa cama y recibiendo a su esposo limpiando su frente, y parecía estar firme y gozosa. Y el enfermero le dijo: ¿cómo usted puede estar tan feliz con algo tan malo? Y ella contestó: mi marido merece ir al infierno, como usted y como yo. Y gracias a Cristo, en unas horas mi marido estará con Dios en el cielo. ¿No vale la pena regocijarse por eso? Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra a Cristo. Porque Cristo es el tesoro infinito. Renuncia a todos tus valores y atesóralo a Él. Porque Cristo es el tesoro infinito. Renuncia a todos tus valores y atesóralo a Él.